Hola, hola, muy buenas noches, días, tardes, dependiendo del día, la hora, el lugar desde el que nos estén viendo. Bienvenidos, como desde la semana pasada, todos los martes, a un programa más de La Chata Responde. Recuerden que este es un espacio donde la chata, a partir de sus historias, de sus preguntas, pues se toma unos minutos para hacer algunas reflexiones a partir de su propia experiencia de duelo y de la de haber acompañado muchos otros procesos de duelo de familias y personas eh, que interactuaron con ella durante más de 30 años. Así que bienvenidos a este espacio. Hola, Chetita, ¿cómo está? Hola, mi Juli. ¿Todo bien? Con expectativa de esta nueva charlita y nuevamente tratando de meterme dentro de mi corazón para ser lo más fiel posible y, y poder contar lo bueno y lo malo que pasó durante mi duelo. Así es, esa es la ventaja con la chata. La chata habla con el corazón, no tiene filtro. Así es. Entonces, pues desde ahí es que vamos a construir un espacio diferente. No sé si me estás escuchando bien, chatita. Sí, escucho perfecto. Ya no te escucho, ya no te escucho. Ahí me estás escuchando. Ahí sí. Ahí ya me estás escuchando. Ahora sí estamos con el micrófono que es. Muy bien. Bueno, chatita, pues comencemos, no alarguemos más la presentación. La pregunta de hoy, recuerden que si alguien quiere hacer pregunta, nos la puede hacer en los comentarios de este video. Escriben, quisiera preguntarle a la chata tal cosa en los comentarios en YouTube. Ahí con mucho gusto tenemos en cuenta sus preguntas. La pregunta del día de hoy es la siguiente: ¿cómo volver a la vida después de un duelo, chatita? ¿Cómo fue ese proceso de recuperar tu cotidianidad, tu sentido de vida, tus ganas de hacer cosas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué decisión fue importante para eso? Bueno, empezaron la vida de cero, toca levantarla como sea, con, con, con mucho movimiento, con muchas decisiones, con mucha berraquera, porque eso no es fácil. Queda uno sin ganas de seguir viviendo, queda uno sin ningún sentido, y desde allí, con todo el esfuerzo, toca empezar a tomar decisiones y a actuar y a moverse lo más pronto posible. Claro está que eso lo hice, yo creo que movida por la necesidad de sanar ese dolor que me estaba matando y que yo tal vez metida dentro del dolor no podría actuar con precisión y con claridad y con serenidad. Yo creo que eso se toma por puro instinto, las ganas de que ya no duela más, que podamos asumir su ausencia, pero con mucha dignidad y con mucho amor como el que se le tiene a ese ser querido. Entonces yo empecé a tomar decisiones prontas, no sé, iluminada por Dios, movida por el dolor, con el deseo de volver a empezar a meterme en la vida, porque la vida continuaba y yo veía que todo el mundo seguía normal, trabajando, jugando los niños, los muchachos en el colegio, y mi vida estaba completamente parada. Entonces, yo tenía que conectarme nuevamente. Eso me pasó, una de las decisiones grandes que yo tomé en ese momento fue el de empezar a trabajar nuevamente. En ese entonces yo estaba en Bogotá y no tenía, trabajaba en distintos sitios que me llamaban a hacer reemplazos y todo, pero un puesto fijo no lo tenía. Entonces decidí llamar a mi jefe en Cali y pedirle por favor, necesito trabajar porque si yo me quedo aquí encerrada en cuatro paredes, sé que me va a morir o me va a enloquecer o no sé qué va a pasar con mi vida, pero yo necesito hacerlo. No sé cómo lo pensé, no sé cómo lo hice, pero gracias a Dios hice esa llamada y arreglé mi maleta y tuve la valentía de irme sola con la Virgen en mi maleta y la foto de Hugo Alejandro y una estampita del Divino Niño, y con eso me fui.
sumé a eso el dolor de dejarlos en pleno duelo, porque eso fue a 2 meses de haber muerto Hugo Alejandro. Entonces, pero creo que esa decisión yo creo que la hice como, no sé, como anestesiada, pero la tomé y la hice. Y fue una bendición. El hecho de haberme empezado a trabajar, de haberme ido sola, no quería decir que ya iba a dejar de llorar. Yo trabajaba y lloraba. Iba haciendo las cosas, iba llorando, iba contando la historia 1000 veces y eso me empezó a darle un sentido nuevo a mi vida. Y además de eso, se fue aportando cosas positivas a mi vida, porque se trataba de volver a retomar una vida diferente y tenía que ser con todas las de la ley, tenía que ser con todo lo que significa seguir viviendo sin Hugo Alejandro. Entonces ese trabajo para mí fue la bendición, porque empecé, primero que todo, la ganancia que tuve fue diferenciar ese trabajo como un servicio. Y si algo pretendía yo para sanar mi dolor era aprender a amar y servir. Eso estaba muy claro en mi cabeza. Entonces, el trabajo se prestó, pero perfecto para poder empezar a servir como tenía que hacerlo, como debe hacerlo un ser humano sin necesidad de perder un ser querido. Pero a mí me tocó aprenderlo con lágrimas y sangre. Entonces, aprendí, porque una vez llegó al consultorio una urgencia y me la asignaron a mí. Esa urgencia fue definitiva para mi vida y para seguir adelante con Hugo Alejandro en mi corazón. Era un muchacho exactamente igual que Hugo Alejandro. Su boca era parecidísima, sus dientes eran bellísimos y hermosos. Cuando ese muchacho abre la boca, yo dije, este muchacho parece que fuera Hugo Alejandro. Y el cariño y el amor con que yo atendí a ese muchacho entre lágrimas fue impresionante, porque dije, parece que estuviera atendiendo a mi hijo. Y desde ahí cambié el sentido de mi trabajo completamente, porque empecé a ver en cada paciente el alma de Hugo Alejandro y el alma del paciente, y que debía atenderlos como si fuera mi hijo. Entonces cambió completamente ese sentido del trabajo. Fue hermosísimo, una enseñanza bella, y creo que vale la pena vivirla. Chatita, tú has dicho una cosa, pues, a mí hay algo que me parece interesante y que me gustaría que profundizar, porque uno de los grandes temores del proceso del duelo es que algunas personas efectivamente se reintegran a su trabajo, pero con otro objetivo diferente, y es el de negar el proceso del duelo. Como que yo trabajo para no sentir, ¿no? Y entonces el resultado final es aplazar el proceso del duelo. En tu caso tú decías, no, yo trabajaba y lloraba, atendía a un paciente y lloraba, es decir, tu decisión de trabajar finalmente no era escapar, era reintegrarte, era comenzar a construir otro sentido. No era dejar de sentir, porque quizás era imposible dejar de sentir, ¿no? Ese sentido de reintegrarse al trabajo, ¿lo tenías claro en ese momento o con el tiempo es que uno viene entendiendo ese proceso? No, yo en ese momento yo no lo tenía claro. Yo necesitaba salir de esas 4 paredes y empezar a reconstruir mi vida. Y una de las formas de reconstruir es el trabajo. Y volver a meterme dentro de la vida y volver a compartir con personas diferentes. Y afortunadamente llegué al sitio donde ya me conocían, donde sabían la historia de mi vida y donde me ayudaron, pero impresionantemente, porque me escuchaban la historia y me veían llorar y me abrazaban, pero continuábamos el trabajo. Eso fue muy bonito. Y eso es una cosa que debemos hacer. Así lloremos, metámonos en la vida. No hay que sentarnos a llorar y no hacer nada. Tenemos que llorar y movernos. Llorar y movernos. ¿En algún momento sentiste que el trabajo te hacía olvidar el duelo? No, en ningún momento. El dolor estaba allí vivito estaba,
pero precisamente ese expresarlo, ese compartir, ese entregar el alma, porque ahí ya no había nada más, ahí estábamos sin egos, estábamos en el piso queriéndonos levantar y pidiendo ayuda, gritos a todo el mundo para que me escucharan, para que no me tuvieran lástima, sino que me ayudaran a salir de ese dolor. Y entonces eso fue muy importante. Ahí están las primeras tareas, pero claritas, porque era dejarme amar, era tomar, era compartir, era expresar. Entonces era sentir el dolor, pero sentir también que la vida no había terminado y que yo debía continuar con lo que me tocaba, me correspondía a mí, pero mejor, de una forma, con un sentido diferente, porque antes el sentido de mi trabajo era, pues si tengo que ir a trabajar para algún día jubilarme y tener una jubilación, ganar mi dinero mensual para poder pagar los gastos y todas las cosas, y porque me hice odontóloga porque quería mi profesión y debía cumplirlo, pero el sentido después que yo tuve, después de que yo asumí ese reto, después de que murió Alejandro, fue completamente distinto. Rico que me paguen y todo, pero por llorar y por trabajar con el alma, pero el sentido era poder entender que así como yo podía haber atendido a Alejandro y poderle curado sus dientes, podría hacerlo en cada paciente que llegaba y se sentaba en esa silla de odontología. Entonces, eso fue muy hermoso porque desde ahí yo empecé a ver el alma de los pacientes. Ya no tanto haga rápido 20 minutos y salga el paciente y se iban y no sabía ni el nombre. Desde ese mismo instante, ese paciente era parte de mi vida. Eso fue muy lindo. Muy chévere, Chata, porque es ese salir en busca de la reconstrucción, ¿no? No esperar. A veces una de las etapas más complicadas del duelo es entender eso, es que finalmente la evolución emocional de lo que nos está pasando depende de lo que nosotros decidamos frente a eso que estamos sintiendo. Entonces es como ese dejar de ser víctimas para convertirnos en protagonistas de nuestro proceso y decir, a pesar del dolor que tengo, a pesar del dolor que tengo por la muerte de mi hijo, pues voy y vuelvo a reconstruir mi vida con lo que hay, ¿no? Esto es lo que hay en este momento, este dolor es lo que hay. Y entonces busco, y en esa búsqueda de tu trabajo, pues no solo es tu trabajo, sino que además hay unas cosas muy bonitas que has dicho y son los amigos del trabajo, ¿no? Que afortunadamente tuviste pues la fortuna de encontrar unos muy buenos amigos que supieron estar en el momento en que tenían que estar para escucharte, no para evitar que lloraras, sino para acompañar ese llanto, y eso es muy útil. Pero además encuentras en tu trabajo un nuevo sentido, ¿no? Una nueva manera de mirar una cosa que ya venías haciendo de toda tu vida, pero tu oficio se vuelca a partir de la muerte de tu hijo. Muy chévere. Y eso obviamente le resignifica el sentido de vida. Pues muchas gracias, Chatita, por este conversatorio de hoy. No, gracias por hacerme recordar hace 32 años todo ese episodio de mi vida y valorar después de 34 años si fue correcto o no, o qué equivocaciones tuve para poder compartir con los demás y que tengan su propia experiencia, pero que sea positiva. Muy bien, y muchas gracias a todos ustedes. Este espacio de diálogo con la Chata, que es una madre que ha perdido un hijo, que a partir de esa experiencia en particular y de muchos años acompañando a muchas otras madres, pues se sienta aquí 15 minuticos a charlar con todos, a contar su experiencia, con la esperanza de que algo de lo que se diga acá pueda ser útil para todos ustedes que están escuchando y están pasando por situaciones similares y están deseosos de tomar decisiones, pero no saben por dónde comenzar. Pues bueno, hoy tenemos un pequeño ejemplo de quizás por acá pueda ser, para que lo intenten. Posible. Si ustedes tienen alguna pregunta que hacer en la chata, recuerden, abajo de este video en YouTube hay un espacio que dice comentarios. Ahí nos pueden escribir sus preguntas. Las revisamos y con muchísimo gusto pues las formulamos a la chata para que tengamos este espacio de reflexión. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias, Chatita. A ti, mi Juli, una linda tarde para todos.
Una linda tarde para todos y nos vemos entonces el próximo martes en un espacio más de La Chata. Si Dios quiere, allí estaré. Él siempre quiere. Siempre quiere. Es un consentidor. Sí, siempre quiere. Chao, chao.